Dice el Señor: la paz les dejo, mi paz les doy. Hace una diferencia entre la paz que Él pueda ofrecer y la paz que el mundo da. De hecho lo dice con claridad, agrega: no se la doy como la da el mundo. Y esto es demasiado importante porque si nosotros logramos entender o asumir que la paz que Cristo me quiere dar es una paz diferente a la que el mundo me da, tal vez nuestra búsqueda de Él pueda ser distinta. O digámoslo al revés, que si vamos a buscar en Cristo la paz que nos gustaría encontrar en el mundo, entonces nos vamos a decepcionar. ¿Cómo es la paz del mundo? Podríamos decir varias cosas de cómo es la paz del mundo, pero yo pienso algunas características de la paz del mundo. O sea, el mundo, ¿cómo genera paz? Tengo que decir que lo primero que en el mundo genera paz, de alguna manera, es el dinero. Imagínense uno que no tenga que estar preocupándose si le va a alcanzar para pagar el recibo o no, que si llega, que si no llegó, que si depositaron, que si va a alcanzar la comida o no. Si uno tiene plata, pues tiene tranquilidad. Y mucha gente piensa que mucho del origen de sus problemas tiene que ver con el dinero, es decir, que la paz la va a encontrar cuando tenga más dinero. El mundo plantea que el dinero genera paz, ¿verdad? Que el dinero genera paz. Claramente genera cierto estilo de paz, una paz que tiene que ver con el mundo, una paz que tiene que ver con las razones humanas. ¿Qué otra cosa genera paz? La seguridad genera paz. Nosotros pensamos que, por ejemplo, si vivimos en un lugar seguro, si podemos levantar una tapia de 4,5 metros, que esté totalmente electrificada, que haya un guarda cada 2 metros, cada 1,80 m, entonces que uno puede acostarse a dormir tranquilo, puede salir tranquilo, porque tiene guardaespaldas y nada le van a hacer. Entonces pensamos que de pronto la seguridad genera paz, o que la paz tiene que ver con la seguridad. Otra cosa que genera paz, o que el mundo entiende como paz, es la tranquilidad. Miren que la he utilizado como sinónimo. La paz no es lo mismo que tranquilidad. La tranquilidad, bueno, quién sabe qué estamos entendiendo, pero la tranquilidad tiene que ver con un concepto de condiciones exteriores que de alguna manera ayudan a un poco movimiento. Un lugar tranquilo posiblemente es un lugar donde no haya tanto ruido, nada de cosas estridentes, donde no haya mucho movimiento. Y la gente confunde paz con tranquilidad. Hay gente que puede estar en un lugar tranquilo pero no tiene paz. No tiene paz. Y hay gente que puede tener dinero, muchísimo dinero, y no tiene paz. Y hay gente que puede estar muy segura, con un sistema de seguridad, cámaras, pero no tiene paz. No tiene paz. Y entonces, ¿cuál es la paz que Cristo da? La diferencia entre la paz que Cristo da y la paz que nosotros buscamos es que en el fondo la paz que nosotros buscamos tiene que apoyarse en algo. Y la paz que Cristo da es apoyarse en alguien, que es Él. Yo creo que es muy humano que nosotros de alguna manera queramos sentir seguridad, que el dinero me dé seguridad, que yo no estoy diciendo lo contrario, no estoy diciendo que, pues chicas, que tranquilidad, digamos, yo acabo de pagar el mes aquí en la parroquia, yo digo que tranquilidad, que haya y que alcance. Eso da un poco de tranquilidad, pero eso no es paz. Porque si mi paz es eso, cuando no alcance, ¿qué voy a pasar? ¿Qué va a pasar? Me voy a morir. Si mi paz es
que haya salud. Cuando no hay salud, ¿qué me va a pasar? Ya ahí me voy a desesperar. Si mi paz es que estoy con fulano, con fulana, y cuando no estén, ¿qué me va a pasar? Por eso la paz que Cristo ofrece es la paz de Él que ha vencido lo más cruel que pueda hacer el mundo en este mundo. Porque lo más que el mundo puede hacer a una persona es matarla. Le puede hacer muchos otros sufrimientos, pero el punto del sufrimiento máximo será la muerte. Y Cristo ha vencido la muerte. Es muy interesante que cuando Cristo ofrece la paz, ustedes estamos leyendo el capítulo 14, es el momento donde Él se está despidiendo. La paz que Cristo está ofreciendo no es una paz política. Imagínense Cristo el día que multiplicó los pescados y los panes, donde todo el mundo comió, dice el evangelista, hasta saciarse. Yo me imagino que terminó de comer Jesús y dice, ay, ¿cómo comí? Comiste y bebiste, Demetrio, ¿verdad? Decía, algo así decía, ¿verdad? Imagínense ese día donde el éxito de Jesús era grandísimo y que Él se parara al frente de todos los que habían dado a comer y dice, les ofrezco paz. O el día en que Cristo entró a Jerusalén, donde le decían Hosana al hijo de David y tiraban los mantos, políticamente, ¿cómo se llama? Justificado, políticamente, con astucia política, hubiera dicho, les ofrezco paz. Y ahí nos hubiéramos enredado. Pero Cristo está ofreciendo paz en el momento de mayor oscuridad para Él. Es más, si seguimos leyendo un poquito, termina el capítulo 15 y oímos cómo sale y empieza a vivir su pasión. ¿Cómo Jesús? La paz que está ofreciendo Cristo es una paz distinta y diferente. La segunda frase que quiero comentar, y es que se une a lo que estoy diciendo, es esto. Dice, se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ojo lo que está diciendo Jesús. Entonces Jesús está diciendo, les voy a dar una información ya de algo que no va a suceder ya. Pero esto que les estoy diciendo ya va a suceder después. Y entonces cuando después suceda o cuando esté sucediendo, ustedes van a creer. A mí esto no es la primera vez que Jesús lo dice, lo ha dicho en diferentes ocasiones, pero a mí me genera una gran curiosidad, y es esto de tener información de cosas que van a suceder. La información, por un lado, es poder. Estoy viendo una serie, una tontera de serie, donde todo lo resuelven teniendo información de la otra persona, extorsionando, ¿cómo se dice? Extorsionando, ¿verdad? Entonces, yo tengo una información de Ana y entonces con esta información la extorsiono, la manipulo, digo, usted tiene que actuar de esta manera, tiene que actuar de tal a otra, tiene que hacer esto, tiene que pagar tal cosa, y si usted no lo hace, entonces yo voy a publicar esto, le voy a decir, y se van a dar cuenta quién es usted. Entonces la información de alguna manera nos da poder, somos poderosos con la información. Por otro lado, la información nos vuelve también dolorosos. La información nos da una posición de dolor. Van al médico la hija con la mamá una adulta mayor, el médico le dice a la hija, no delante de la mamá, su mamá tiene cáncer, y bueno, le queda poco tiempo. Esa información la vuelve sufriente, una hija sufriente. Muchas veces
yo he tenido la consulta, padre, le decimos, no le decimos, es que no sabemos, no queremos que sufra. La información da dolor. La amiga, que sabe que el esposo de su amiga le está siendo infiel y lo sabe, porque lo vio. Le digo, padre, no sé yo, y es que si le digo yo voy a ser la culpable y es un dolor y tal cosa, mejor espero que se dé cuenta, y es que si luego se da cuenta que yo sabía, todas estas historias que nosotros conocemos. Y es muy interesante porque Cristo les está dando una información. Cuando uno lee la vida de los santos, por ejemplo, el Padre Pío que tengo aquí al costado, había leído alguna vez, ahorita no estoy seguro, de que parece que el Señor le había dado una información al Padre Pío sobre cuándo iba a morir. Yo me he puesto a pensar, a mí me gustaría saber cuándo yo voy a morir. ¿Usted se ha puesto a pensar? Yo no sé si a mí me gustaría. Alguno dirá, y yo, y sí, padre, para estar preparado. Y no, para morir bien hay que vivir bien. Y entonces, ¿de cuál información es la que está hablando Jesús? De la única información útil que nos puede hacer, hacer bien a nosotros. ¿Y cuál es la única información útil que nos puede servir a nosotros? Es decirnos el final de nuestra historia. Y eso sí es útil. Y eso sí es útil. Porque, ¿cuál es el final de su historia, Daniel? Bueno, no sabe de qué va a morir. No sabe. No sabe. ¿Ya lo vacunaron o no? No sabe si de pronto lo iban a vacunar y cruzó la pista y lo mató un carro. Santísima Trinidad, ¿no? Que no sea eso, ¿verdad? Pero digamos que ese no es el final. ¿Cuál es el final? ¿Qué va a pasar? Dice. Se los digo esto ahora para que cuando pase crean en mí. ¿Qué va a pasar? Yo sé cuál es mi final. No un final que yo no alcancé. Es un final que Él alcanzó por mí. Padre, el final suyo es la muerte. No, todo lo contrario. ¿Cuál es el final? La vida. El final es que me van a despedir del trabajo, el final es que voy a conseguir trabajo, el final es que me voy a quedar solo, el final es que van a estar conmigo, el final es que mi hijo me va a perdonar, el final es que quien vive en Cristo, quien tiene la paz en Cristo, quien se apoya en Cristo, el final de su historia es el triunfo de la historia. Y esto sí nos genera paz. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Pongámoslo en términos futbolísticos. Digamos que juega Costa Rica, Estados Unidos, a las 3 de la tarde. Y en el partido Costa Rica, Estados Unidos, Costa Rica gana a Estados Unidos 5-0, como le ganó la liga a Saprissa. 5-0. Pero resulta que Jesús no vio el partido. No lo pudo ver a las 3 de la tarde. Sino que lo tiene que ver a las 7 de la noche, que lo van a dar en diferido. Y digamos que el partido empieza más o menos y parece que Estados Unidos va a ganar. Y entonces, ¿usted cree que Jesús se preocupe viendo el partido? ¿Por qué no? Porque ya sabe el resultado. Yo no sé si soy claro lo que estoy diciendo. Cristo nos está dando el resultado de nuestro partido. Ha dicho el domingo, permanezcan en mí, no se suelten de mí, estén conmigo y darán fruto. Lo que está diciendo es que quienes permanecemos con Él, el resultado final es la victoria de Él. Me topé en la internet una frase bellísima. Dice, más o menos, es que no me la aprendí porque es un poco larga, pero dice, oh Dios, hablando con alguien, ¿verdad? Entonces dice, oh, te voy a hacer un milagro.
o te voy a dar la gracia para soportar lo que estás viviendo, o te voy a dar la fuerza para confrontar esto que vives, o la sabiduría para resolverlo, o la provisión para superarlo. Tengo muchas soluciones a tu problema. ¿Qué tal si me dejas elegir a mí? ¿Cómo voy a solucionarlo? Cuando uno vive en este campito del tiempo, no podemos vivir con paz. Porque quisiéramos que todo se resolviera, ¿dónde? En este pedacito del tiempo. Y resulta que para nuestra vida hay cosas que Dios tiene soluciones más ancho que esto. Por eso Cristo dice, la paz les doy, mi paz les doy. ¿Y cuál es mi paz? Que de eso yo me voy a encargar. Déjame a mí la decisión si te lo resuelvo en este pedacito de tiempo que es en el que vos vas a vivir aquí en la tierra, o si yo lo resuelvo un poco más allá de la eternidad, más allá de tu caducidad en la eternidad. Pidámosle al Señor confianza. Y cuando uno tiene confianza, tiene paz. Claro que hay cosas muy humanas. Yo pienso, ustedes saben, mi sobrino enfermo, ayer convulsionó, hoy convulsionó, sigue con todo. Y yo quisiera que ya que los médicos digan qué va a suceder, los que están con enfermos en los hospitales, que ya se sane, que tal cosa, que lo otro, que salga el préstamo, que se resuelva tal problema. Claro, eso son cosas muy lógicas. Y no podemos dejar de pedirle al Señor. Pero si queremos recibir la paz de Cristo, es decir, bueno, yo traigo solución. O te voy a hacer un milagro, o te voy a dar la gracia para superarlo, o la sabiduría para resolverlo, la fuerza para confrontarlo, la provisión para pasarlo. Déjame a mí resolverlo. Y entonces recibe mi paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.